hacer eso, ¿no? Y a esa gente, como dice la carta de Tito, hay que hablarles claro. Carta de Tito habla de la gente divisionista. Si usted lee carta de Tito capítulo 3 se va a dar cuenta que Pablo se escribe ahí y dice que es necesario que a esta gente se le tape la boca, ¿verdad? Hablándole el Señor al liderazgo, hablándole a la gente madura. ¿Cuánta gente madura hay aquí, hermano? No hablo de madurez humana, hablo de madurez espiritual. ¿Cuánta gente madura espiritualmente hay aquí? Bueno, pues para ustedes esa palabra es necesario tapar la boca, ¿verdad? De aquellos que se levantan hablando cosas, mentiras contra la verdad, buscando filosofías para justificar sus estilos de vida. Hoy la gente busca cualquier filosofía. Y yo se lo digo, hay gente que no quiere congregarse y tiene una filosofía. Y ataca a los siervos de Dios, ataca a la gente de Dios. El que no quiere congregarse dice que no hay una iglesia aquí que la convenza. Y yo lo que pienso es que es una persona carnal. Es una persona carnal que no se ha convertido y es un mentiroso o mentirosa, quien quiera que sea. Porque la Biblia no enseña eso. La iglesia del Señor solo es una. Y si yo llego a un lugar y sé que ahí hay una congregación donde se está predicando la palabra, y si yo amo al Señor, y si realmente yo he nacido de nuevo, debo congregarme. Tristemente en esta ciudad, por alguna razón, hay gente que vino de sus iglesias de muchos años, ¿verdad? La gente, pues como no estuvimos ahí, la gente puede decir todo lo que quiera, ¿no? Pero la verdad es que la práctica es otra cosa. Dios conoce el corazón. Pero yo digo una cosa, si yo conocía al Señor en mi país y Dios había hecho cosas preciosas en mi vida, ¿no cree que aquí debería ser la continuación? Yo le digo porque en medio de todo este caos que a veces se arma en esta pequeña ciudad, yo he visto gente de Dios que a lo mejor por desconocimiento no sabía que había una iglesia por aquí, pero estuvo ahí, se estuvieron tranquilos en su casa, quizás orando, pero nomás se dieron cuenta que había una iglesia, buscaron y se congregaron. Esa es gente de Dios. Amén. Esa es gente que conocía al Señor. Yo puedo decirle, yo viví aquí, vine como todos a este país en el 2002. No había iglesias. Yo me comencé a congregar en esta iglesia, en Betel. Pastor Mike Davis lo conocí desde el 2002 para acá. No entendía, le voy a ser honesto, no entendía nada de lo que predicaba. Pues no era otra lengua. Pero Dios es bueno, hermano. Conocí una muchacha acá, una joven que se congregaba acá, que se llamaba Abril. Ella era misionera en México, y entonces hablaba bien el español, y me vio y empezó a hablar. Ella creía que era mexicano, y bueno, yo le dije que era de El Salvador, un poco más atrás, y buscó en el mapa y todo eso, y entonces todos los domingos se sentaba siempre a la par mía y empezaba a traducirme. Ahí, sentadito en aquella iglesia. Ya le había sentido a la cosa, ¿no? Y cuando quería hablar con el pastor de aquí, ella me presentaba con él y me traducía y todo eso. Lo que quiero decir, pues, que uno debe buscar formas, maneras, y no buscar excusas para no hacer lo que Dios quiere. Hay gente que se justifica. Y yo le voy a dar esa regla que usted debe entenderla. La gente que no quiere buscar a Dios busca una filosofía para justificar su estilo de vida. El divisionista encuentra una filosofía para ser divisionista y se justifica. Y lo peor de todo es que utiliza la Biblia. Y eso no es de extrañar, porque el mismo Satanás utiliza la palabra de Dios para tergiversarla. El mismo Satanás utilizó las palabras del Señor y las tergiversó para engañar a Eva. ¿Se recuerda? Y eso no es nuevo. Y entonces esa gente busca siempre, hermano, excusas. Y ponen la Biblia. A Dios me sujeto, pero a los hombres no. Eso se oye maravilloso. Pero eso no es así. La Biblia dice que no debemos sujetar a las autoridades. ¿Dice eso la Biblia? Pues si no dice eso, arranquémosle las páginas, pues. O no sé qué Biblias tendrán, pero la Biblia que yo tengo aquí, que creo que es la misma que usted está utilizando, ¿vale? Y en cualquier Biblia, puede ser la King James, puede ser la LBLA, hay tantas versiones bíblicas. En toda Biblia usted va a encontrar esos pasajes. Y él mismo dice, honrad al rey, honren a las autoridades. El punto es que las autoridades no son Dios, esa es otra cosa. No hay que endiosar a las autoridades, no hay que andar endiosando pastores o líderes. Ni siquiera hay que endiosar a la esposa o al esposo o los hijos.
La Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay que honrar, que hay que sujetar. La palabra sujeción no aparece en el vocabulario, en el diccionario de la gente rebelde. ¿Acuerdo? Dijeron amén. Esa palabra no aparece en el diccionario de ellos. Y buscan filosofías para justificar sus estilos de vida. Y se lo vuelvo a decir, grábese eso. Hay gente que, todas las iglesias son hipócritas, y por eso yo aquí no me congrego. No, ella es la hipócrita y ella es el carnal. Y si no se arrepiente, se verá al infierno. Si no se arrepiente, se verá una condenación eterna. Y si usted no le habla y anda de la mano con él o con ella, la sangre de esa persona se la van a demandar a usted. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. Si yo a usted lo miro de altivo y orgulloso, yo tengo que acercarme a usted. A mí no me intimidan los rostros de piedra. Si yo tengo uno también. A mí no me intimidan las miradas altivas, en ninguna manera. A mí me intimida el no decirle la verdad a usted. Porque estaré delante del Dios vivo un día. Y usted estará también delante del Dios vivo. Y los que escuchan también estarán delante del Señor. Aquí podrán decir lo que quieran. Pero nuestra norma infalible de fe y conducta es la palabra de Dios. Y la Biblia es lo que dice que es. Y no vamos a cambiar, hermano, las cosas. Digo porque estamos preparándonos, amado, y tenemos que entender lo que Jesús dijo. En el final de los tiempos, por haberse multiplicado, ¿qué? Hay maldad en medio de la iglesia, hermano. ¿El amor de quiénes se va a enfriar? ¿El amor de quiénes? El amor de muchos cristianos que un día se congregaron en sus iglesias y vaya a saber qué les pasó, entró la maldad en su corazón y se llenaron de amargura. Y entonces en esa condición se volvieron instrumentos del diablo para engañar a la gente. Hay una camada de cristianos por ahí en el mundo que piensa que el asunto solo es de andar predicando. Está bueno que prediquen. Si Dios utiliza hasta los burros, hombre, ¿cómo no va a usar burros de 2 pies? Y de saco y corbata. El punto es que la gente se puede convertir. El punto es ellos, ¿qué les va a pasar? Porque Jesús dijo que si no se convertían aún los mismos discípulos, en sus propios pecados iban a morir. Y eso no lo digo yo, lo dice aquí la Escritura. Quiere decir que cada uno de nosotros, amado hermano, tiene que ver muy bien cómo está caminando. Usted debe examinar su corazón, que no hayan cosas que contaminen, odio, rencillas, me hicieron algo. Bueno, mire, cuando le hagan algo, quiere que le dé la clave para ser libre de eso, amado hermano. No le vaya a ir a reclamar al hermano, hombre. La Biblia dice que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Cuando usted va y se la desquita, porque nos gusta hacer eso. Uy, voy a agarrar a ese hermano y lo voy a hacer así. Y le voy a decir. Sí, hágalo así. Pero la justicia de Dios no va a operar en usted. Póngame atención, por favor. La justicia de Dios no va a operar en usted. La Biblia dice que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Y yo espero en la justicia de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer por esta gente? Pues orar, enseñarles. Yo les decía ayer a los hermanos líderes, cuando Jesús entró a Gadar, iba para Gadar. ¿A quién se encontró en la entrada? A un endiablado. Andaba endemoniado el gadareno. Una legión de chamucos ahí. Y Jesús, bueno, ya usted sabe lo que pasó, liberó a aquel hombre. E iba para adentro el Señor. ¿Y quiénes salieron al encuentro de Jesús? Los moradores de la ciudad. Mire, Jesús llevaba sanidad a aquella ciudad y la gente no quiso. Yo le pregunto, ¿usted cree que solamente el gadareno era la única persona que andaba así ahí en esa ciudad? Yo le aseguro que aunque la Biblia no lo menciona, pero es fácil, amado hermano, de suponerlo. En esa ciudad le aseguro que habían hasta centros de brujería, de satanismo, de paganismo. Era una cuna de demonios. Y Jesús iba a llevar luz, a liberar a la gente. Y la gente no quiso. Ahí salió el alcalde de la ciudad, ¿verdad? Con todo el edil y de seguro y los principales de la ciudad a echar a Jesús, a impedirle que entrara. Entonces, bueno, ¿qué hizo Jesús? Se puso a pelear ahí. Por favor, déjenme entrar, yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Que no ven lo que acabo de hacer? Y ahí les voy. ¿Verdad que no hizo eso Jesús? ¿Qué hizo? Digo, si usted ha leído bien la Biblia, ¿qué hizo Jesús? Pues se dio la vuelta, ¿no?
Sabe que Jesús iba a una ciudad y si no lo recibían, ¿qué hacía el Señor? Se iba a otra. Una vez los discípulos se quisieron amotinar, como muchas veces pasa en las iglesias. La gente se quiere amotinar, pues que se amotinen. Y Jesús les dijo, tranquilitos, tranquilitos. Tranquilo, Camilo. Serenos, morenos. Si ustedes se quieren ir, váyanse también. Pero yo no voy a cambiar el mensaje. Y dice la Biblia que los discípulos se apartaron un tiempo de él, anduvieron por ahí de lejos. Bien, Señor, tranquilo. Y eso nos enseña, amado hermano, que si usted está seguro de lo que ha creído, aunque los demás no le crean, usted debe seguir adelante. Si aquí el que importa que libre el asunto es usted, amado hermano. Porque la salvación usted sabe que es un asunto personal. En el día de la premiación, cuando estemos delante del Señor, será un asunto personal. No me van a dar los créditos del hermano Roberto y me los van a pasar a mí. No va a transferir usted las mías. Ahí te voy a transferir unas mías para que no salgas tan a cero con el Señor. Eso no se va a poder hacer. Porque tu obra y la mía serán probadas por fuego. ¿Y eso qué quiere decir, pastor? ¿Quiere que se lo explique así en buen salvadoreño y en buen hondureño? Que si andas de bravucón haciendo la obra del Señor, ahí te va a salir. ¿Ya? Si andas ahí de malas pulgas haciendo la obra del Señor o mal encarado, ahí va a estar registrado. ¿Ya? Hoy sí. Y entonces, sí, predicabas, hijo, pero predicabas por vanagloria. ¿Por qué andan algunos allá afuera predicando por vanagloria? Pablo dijo, algunos predican por vanagloria y otros por contienda y otros por añadir cargas a las que ya tenía el pobre apóstol, poniendo cargas sobre él. Entonces yo quiero preguntarle a usted, si usted sirve, ¿por qué sirve? Si usted predica, ¿por qué predica? ¿Está seguro que está predicando porque el Señor lo ha mandado? ¿O está predicando porque se cree la mamá de Tarzán y que nadie le puede enseñar? Se ha equivocado, mi amado. La palabra del Señor no dice eso. ¿Se cree alguno sabio entre vosotros? Dice la Escritura, dice así. ¿Cómo debe mostrar la sabiduría y el conocimiento a aquel que se jacta de esas cosas? A través de su conducta. Mire, si hay gente que anda fracasados en sus hogares, en sus finanzas, en toda su vida, y andan queriendo arreglar los hogares de otro. ¿Cómo es eso posible? Yo no les creo ni el apellido, amado hermano. Nosotros debemos buscar la gente que vive en la práctica. Amén. No la gente teorizante. Teorizantes hay un montón, amado hermano. Y nosotros tenemos que vivir la experiencia del Espíritu. Yo aprendí esto de un maestro hace muchos años y es realmente un principio. Tus palabras me convencen, pero tu testimonio me desanima. ¿De qué sirve andar hablando de Jesucristo allá afuera y su matrimonio destruido y sus hijos perdidos? ¿Qué testimonio va a ser ese? Yo mejor me quedara callado, hermano. Porque vendrá Satanás y utilizará eso contra mí. Porque él es acusador. Yo recuerdo, se lo digo, hermano, porque yo he evangelizado en las calles. Mire, si a mí hasta me han aventado orines. Gracias a Dios nunca me cayó eso, porque si será fresco de tamarindo o será de esa agüita de riñón, decía yo. Y nos tiraban esas cosas. Y una vez le contaba a alguien que estaba ahí en una terminal de San Salvador, terminal de Occidente, allá unos departamentos que están cerca de Guatemala, y andábamos bien contentos nosotros de camisa blanca ahí, a buena mañana, un domingo antes de irnos a escuela dominical, repartiendo tratados y evangelizando, y yo andaba feliz, gozoso, y vi un ancianito, dije yo, a ese ancianito humilde que lo veo ahí le voy a llegar, un señor de sombrero, todo agachadito, con una morral, no sé cómo le dicen allá en Colombia, ¿morral? Un bolso, ya ve que la gente del campo anda cosas ahí, y el respectivo machete, ¿verdad? Y su sombrero, este señor, dije yo, lo veo necesitado, se ve humilde, va a recibir al Señor. Y cuando llegué, me permite, y cuando me vio que la Biblia y que iba con el tratado, sacó el machete, hermano. En serio, yo dije, en mi corazón, dije, la sangre de Cristo tiene poder.
Y en ese momento, de la nada, hermano, aparecieron 4 policías de la PNC. Y algo grandes los muchachos. Y uno lo agarró de un brazo y otro, y ahí se forcejearon. Y yo me aparté y ya se hizo el revoluto ahí. Y hasta ya ve que los policías ya son bien amables, le dieron sus 2 mentoles aquí en el pecho. Y yo me quedé tranquilo. Y el señor ahí tirando maldiciones y toda la cosa. Y entonces el policía, uno de ellos, me dice: no le hizo nada a este señor, me dijo, porque ahorita él puede levantar. No, le dije, yo nada más le quería regalar a él un tratado y pues hablarle del Señor. Pero bueno, ya que usted está aquí, se lo di a él, ¿ve? Y le hablé del Señor. Y mire, él era cristiano, el muchacho. No, yo soy cristiano, varón, me dijo, yo he recibido al Señor. Pero en mi corazón yo recibí que aquella persona era un brujo, porque estaba exactamente esperando un bus para Izalco. Ustedes los salvadoreños saben que Izalco es una ciudad llena de brujos. Y bueno, pero son experiencias que uno vive. Yo sé de lo que le estoy hablando. Sé que es ir a tocar puertas y que la gente del mundo te eche en cara malos testimonios de cristianos. Yo recuerdo que estaba tocando una puerta y me dijo una señora: ¿usted es cristiano? Ay, mire, yo he recibido al Señor como unas 100 veces. Me dijo, todos los que pasan aquí, bueno. Y se congrega, le dije yo, no, porque ya. Pero mire, le voy a decir algo. Me dijo así: le voy a decir algo, hijo, me dijo. Era una señora más grande. Aquí los vecinos son cristianos. Hasta me dijo el nombre de la iglesia, no se lo digo porque hay que tener ética desde el púlpito. Y son cristianos, me dijo. Pero mire, ahí me dijo, gritos, insultos, me dijo, Juana la cubana, y ¿para qué le cuento? Me dijo. Y eso me ha decepcionado a mí. Y mire, me dijo, ellos hasta predican. ¿Y qué le dices a alguien así? Bueno, conducirlo al Señor, pero obviamente son personas inconversas, pues. Y le explico esto porque hay gente así allá afuera, hermano. Hay gente que solo habla. Tú debes de ver cómo viven antes de escuchar lo que dicen. Si hablar no cuesta. Es como escribir en un papel, ¿no? Papel aguanta todo lo que le pones. Con la boca podemos decir muchas cosas allá afuera, pero yo veo una ley aquí. A la ley y al testimonio. Y si no el tal, no es. Very simple. Mateo capítulo 23. Y vamos a hablar rápidamente porque hay Santa Cena, hermano. Yo siempre digo que voy a redimir el tiempo y no lo hago. Pero voy a ir saltando. Mateo capítulo 23. Leamos el 22, verso 3. Y vamos a hablar acerca de cuidarnos de Judas. Dígale que está a su lado, cuídate de Judas. Ahí vamos a hablar del espíritu de Judas. Mire, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la palabra Lucas 22:3. Entonces entró Satanás en Judas, ¿verdad? Lucas 22:3. No, perdón. Sí, Mateo, pero vámonos a Lucas. Ponga el dedo ahí. Ponga el dedito por ahí o su separador bíblico. Sí trajimos las Biblias para los hermanos que ya se las entregaron. Ok. Bueno, Lucas 22:3. ¿Hoy sí? Dígame si estamos en la misma página. Entonces entró Satanás en Judas. ¿Dice así? Uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Padre, en el nombre de Cristo queremos pedirte la unción de tu Espíritu, Señor. Pon una brasa en mi corazón, en mi boca. Señor, yo me cubro con tu sangre y que toda palabra que, Señor, vamos a exponer esta tarde sea estrictamente basada, Señor, en la verdad de tu bendita palabra, Señor. Que nuestros corazones y mentes estén atentos, Padre, al estudio de tu palabra. Y que mientras tu palabra es expuesta, nuestros corazones puedan ser edificados, Señor. Edificados para seguir creciendo, edificados para madurar, edificados para servirte, Señor. Edificados porque tenemos que prepararnos para recoger esa cosecha y aún, Señor, cuidar nuestra propia familia, Señor. Guiados por tu santo evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a Mateo capítulo 23 también. Y aquí está hablando contextualmente el evangelista acerca de lo que acaba de escribir Lucas. Lucas lo pone de una manera sencilla, dice que Satanás entró, ¿dónde, hermano? En el corazón de Judas, ¿verdad?
Es increíble porque vamos a ver algunas cosas que nos van a sorprender. Todavía estaba capítulo 23, verso 47 en adelante. Si lo tiene, denme un amén. Mateo 23, verso 47. ¿Sí? Espéreme, déjenme ver entonces. Mateo... Déjenme ver si es el Evangelio según San Marcos. Deje ver. Déjeme ver. Ayúdeme a buscar ahí en su Biblia. ¿Dónde está? Ahí en Mateo, creo que no sé si está por el 22, donde Jesús habla de Judas, ¿verdad? Que estaba hablando aún, llegó Judas, uno de los 12, cuando fue entregado Jesús, creo que está, es Mateo 26, ¿verdad? Me parece bien. Creo que por ahí es, sí. Sí, ahí es. Gracias, hermano. Es Mateo 26, entonces, verso, veamos, el 47, sí. ¿Ya? Mateo 26, verso 47. Mientras todavía hablaba, ¿vino quién? Judas, uno de los 12. ¿Y quiénes lo acompañaban? Y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, y préndanlo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Vamos a llegar ahí. Entonces, para algunos creyentes, analizar el caso de Judas es un problema, porque Judas era uno de los 12. No pensemos que Judas se cayó de la gracia en el momento que entregó a Jesús. Judas estuvo ahí siempre, ¿verdad? Judas, si usted mira, él estuvo allá, si vamos a los evangelios, si usted se ve allá en Lucas, en Mateo, Judas estuvo con los 12, porque Judas era contado con los 12, no dice 11 más Judas, ¿verdad? Judas era contado como un discípulo. Judas participó, hermano, allá en se recuerda, en la multiplicación de los peces, en la multiplicación de los panes. Judas estuvo con Jesús, vio, hermano, el agua convertirse en vino. Él mismo ayudó a servir la comida y miró que se multiplicaban las cosas por el poder de la palabra de Cristo. Judas vio inclusive la resurrección de Lázaro. Judas estuvo presente porque los discípulos no se iban a la casa como hoy en día. Nos vamos a la casa y regresamos hasta la otra semana o al día siguiente. Los discípulos estaban con el Señor las 24 horas, comían y dormían con Él. Estuvieron 3 años y medio con el Señor en su ministerio. Estaban siendo preparados, ¿sí? Judas caminó esos 3 años, escuchó la palabra de Jesús, escuchó los sermones. Vio al gadareno, vio los demonios salir, vio las manifestaciones gloriosas. Lo que le quiero decir, pues, que aquel participó, ¿sí? ¿Y cómo es que lo vendió a Cristo? Con el precio de un esclavo, porque esas monedas o el precio con el que Judas vendió a Jesús era el precio de un esclavo. Y por ese dinero lo traicionó. Y yo pregunto una cosa, yéndonos al final, ¿qué hizo Judas con el dinero de la venta del maestro?
¿Qué hizo Judas? Si usted ha leído bien la Biblia, dice que agarró las monedas, le remordió la conciencia. Yo me imagino qué terribles remordimientos y acusaciones habrá recibido aquel hombre, amado. Y en su corazón y en su mente, y quizás el demonio hablándole y ministrando su vida, y aquel hombre no sabía qué hacer, y lo que se le ocurrió es ir al templo. Dice la palabra que corrió al templo, y ahí estaban los sacerdotes, y ahí estaban todos los que armaron el complot para matar a Jesús. Y dice la Biblia que él les tiró el dinero a los pies. Y yo le pregunto, ¿será que Judas habrá sido el dinero, hermano, el problema de Judas? Yo pienso que no. Yo pienso que la motivación, obviamente aquel tenía un problema de avaricia, de codicia en su corazón, porque ¿quién saltó cuando ungieron a los pies de Jesús? Juan dice que fue Judas. O sea que los Judas saltan, ¿verdad? El espíritu de Judas salta porque no quiere dar gloria a Dios. Y el problema es que cuando ungieron al Señor, pues él se molestó. ¿Por qué? Porque su corazón estaba puesto en el dinero. Pero al final de cuentas no fue ni por dinero, porque se hubiera agarrado el dinero y se hubiera ido a hacer otra cosa. Al final tiró el dinero y se fue a ahorcar. Y ya sabe lo que hicieron con el dinero. Compraron un terreno porque dijeron, este es precio, dinero de muerte, es inmundo echarlo en las arcas del templo. Entonces mejor compremos un terrenito, y bueno, compraron un terreno. Hicieron otra cosa. El problema de Judas yo creo que no era el dinero, amado hermano. Todos hemos visto muchos retratos de Judas, ¿verdad? Todos hemos visto a Judas como un hombre, pero no lo hemos visto como un apóstol. Era uno de los apóstoles. Que si usted se va al libro de los Hechos, ahí se explica cuando escogieron al que sustituyó a Judas, ¿se acuerda? Se reunieron los apóstoles, los 11, y dijeron, bueno, se cortó uno, ¿verdad? Se rajó uno, cayó de su ministerio. Reconocen que aquel hombre, hermano, con todo y lo terrible que usted pueda pensar, tenía un llamado, ¿sí? Sin embargo, de acuerdo a la Biblia, vamos por ejemplo a Juan, capítulo 12, déjeme ver, Evangelio según San Juan. Capítulo 13, verso 21, mire, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros, ¿qué va a hacer? Me va a entregar. Y entonces comenzó el espíritu de acusación, ¿verdad? ¿Qué empezaron a hacer? Se empezaron a ver unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús y le dijo, Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. ¿Sí? Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, mire qué pasó, hermano. ¿Qué dice ahí? Satanás entró en él. ¿Sabe que de acuerdo a la palabra, hermano, un día antes de que fuera traicionado el Señor, los otros 11 ni siquiera se imaginaban que Judas lo iba a traicionar? Judas se coló entre ellos. Y eso quiere decir que ese es un espíritu, hermano, que puede estar en la misma congregación. El espíritu que ministraba el corazón de Judas. Y yo le voy a decir, le quiero preguntar, ¿habrán Judas, hermano, en medio de las iglesias? Claro, pero hay que verlo como una influencia, no exactamente como una persona. Porque usted sabe que la guerra no es contra carne o sangre. Luchamos contra el mismo Satanás y sus demonios. Entonces esa es una influencia del enemigo en medio del pueblo que puede pasar muy disimulada o desapercibida como los apóstoles. Ellos no sabían, hermano, que Judas tenía esos problemas en su corazón. Se robaba la ofrenda, ¿verdad? Todavía se atrevió a decirle al Señor, ¿verdad? Estás hablando de mí, ¿te refieres a mí?
Como diciendo, seré yo, ¿verdad? Él sabía que era él. Él sabía que le estaban hablando a él. Ahora, Judas no solo traicionó a Jesús, hermano, el día que lo besó. Su caída no fue en el momento, ¿verdad? Eso fue un proceso. Hace tiempo Satanás venía tratando con la mente de aquel hombre. Porque la Biblia dice que Satanás era Judas había sido un vaso, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña, hermano, que hay vasos de ira muchas veces, donde Dios tiene que utilizarlo así para mostrar su gloria. Faraón, por ejemplo, ¿se acuerda de Faraón? Faraón allá, el del Antiguo Testamento. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? El Señor endurecía el corazón. Porque, claro, Dios miraba el corazón de Faraón y miraba que también era un hombre duro. Pero aún viendo las cosas terribles que estaban pasando, los juicios de Dios que estaban cayendo, no se arrepentía Faraón. Es más, ponía más carga y luchaba contra Dios. Porque Dios quería mostrar su gloria. Dios quería manifestar su poder. Y Judas era un vaso. ¿Sí? Este hombre, hermano, comenzó a ser tratado quizás por Satanás desde su niñez, desde su adolescencia, desde el momento de su llamado. Y aún estando con Jesús, yo me imagino que su corazón y su mente cavilaba, miraba las maravillas, pero había otra fuerza en su corazón que le hacía negar, que lo obligaba a negar todo lo que Jesús decía. Y sabe, hay una cosa terrible, hermano, que puede cegar el corazón de una persona, es el pecado. El pecado ciega el corazón del creyente. Empieza a drenar, ¿verdad?, el corazón. Lo que hay de Dios en nuestra vida empieza a drenar, empieza a socavar, a quitar todo lo de Dios. Empezamos a experimentar un proceso de descomposición. Permítame utilizar esa figura. Comienza el ser humano a podrirse espiritualmente dentro de su corazón. Porque el pecado es como un cáncer. La amargura que obviamente es un pecado terrible, es como un cáncer que va carcomiendo, hermano, que divide iglesias, que divide hogares, que divide familias, sociedades. ¿Cuántas sociedades no se han dividido por el odio, por la rencilla? Nuestro país mismo, en El Salvador, vivió una guerra terrible por un odio social que se fue promoviendo por las injusticias de aquel tiempo. Y mira lo que nos llevó a perder más de 100,000 vidas. Y las cosas siguen igual o peor. Nada ha cambiado. ¿Y qué de esas vidas? Y todo movido por un sentimiento de amargura. Por eso le digo, el pecado es algo terrible. Es un proceso de descomposición interna donde tarde o temprano nos vamos a rendir a las malas cosas. Vamos a asumir las consecuencias. Y es ahí donde el espíritu de Judas se evidencia en el corazón de algunos creyentes. ¿Has visto creyentes que un tiempo se gozaron? Y lloraban y aleluya, y hasta tomaban nota de los sermones y eran todo amor, y de repente algo pasó y después todo eso se convirtió en lo contrario, en amargura, en reproches, en cosas, en odio inclusive. Yo les decía ayer a los hermanos líderes, por favor evitemos en el nombre de Cristo el sarcasmo, amado hermano. ¿Sabe qué es el sarcasmo? El decir las cosas con doble sentido. Nuestra mirada experimenta el sarcasmo. Y yo le voy a decir, para no alargarme en eso, el sarcasmo es odio comprimido, es amargura comprimida en el corazón. Son fuentes de rechazo en el alma de las personas. El rechazado todo se le pega. Alguien hace un comentario al aire y él dice, por mí lo dijeron eso. Y por eso los salvadoreños decimos, estaba Pachito del Río. Eso. Si no era por él, hombre, aquel bromeando estaba, pero el rechazado todo, por mí lo dijo. Bueno, y en este caso sí, por usted lo estoy diciendo, porque a usted le estoy predicando, hombre. Pero estoy hablando de ese sentimiento que le crea problemas allá afuera. Le crea problemas con su esposo, problemas con la esposa. No le puede decir algo a la señora, pero dramatiza las cosas. No le puede decir algo al esposo con rechazo a su corazón porque se enoja y... Si rechazas a tus hijos también van a experimentar ese mismo proceso. Llegas al trabajo, no puedes recibir una observación de tu jefe porque piensas que no te quiere, porque es racista, ¿verdad? Uy, como me dijo las cosas, como soy latina, chaparra, narizona, negrita, no me quiere. No. A lo mejor tal vez así sea esa persona, no sabemos.
Pero el punto es que te afecta tu manera de vivir. ¿Está entendiendo la gente? ¿Están entendiendo, hermanos? Todos nosotros hemos vivido sentimientos de rechazo. Por eso hay gente que llega a las iglesias y no se siente adaptada, no se adaptan. ¿Por qué? Porque están ahí, ariscos, no se adaptan. Y entonces una persona afectada buscará a otra persona afectada para consolarse, y ahí están mutuamente, pero no están siendo restaurados. Mire, y vuelvo a nuestro país, mire lo que pasó por un sentimiento, una guerra terrible. Mire lo que pasó en naciones como Somalia, hermano, donde se promovió el odio racial y en un solo día murieron 100,000 almas mutiladas ahí, y aquel problema siguió y todo por un sentimiento racial. Pero detrás de eso Satanás, detrás de eso el pecado, detrás de eso el rechazo. Por eso hay gente que ni levantar la mirada puede. Por eso hay gente que sin saberlo, hermano, actúan así. El orgullo, le voy a decir algo, el orgullo es un sentimiento de rechazo. La gente orgullosa tiene un complejo. Saúl tenía un complejo, y se lo he dicho algunas veces, Saúl tenía un complejo de no podía manejar sus pasiones, no sabía qué hacer cuando venía la presión, y cuando vino la presión metió las extremidades, y por eso fue desechado por el Señor. Por eso algunos se quedan cortos en la predicación, porque solo hablan del mensaje de salvación, pero no están hablando del mensaje de transformación, donde en la transformación venimos a ser restaurados de áreas que fueron dañadas. Recuerde que todos los que estamos aquí, hermanos, estuvimos expuestos al pecado, al alcoholismo, a la pornografía, quizás algunos, a la brujería, otros, afectaciones de sus padres, muchos fueron violados inclusive, y esas cosas están en el corazón. Otra gente le tocó que vivir duramente, quizás debajo de un par de cartones amarrados, y así le tocó que vivir su niñez, una niñez de pobreza, de miseria, de dureza, porque sus padres lo abandonaron. Y bueno, recibió a Jesús, y recibió el amor de Dios, y recibió el gozo de Dios y la seguridad de vida eterna. Pero la cosa no se va a quedar ahí, porque todavía hay cosas que nos lastiman. Ese es el evangelio de la restauración. Ese es el evangelio de la restauración. El evangelio tiene dos caras. Una es la salvación, y la otra cara es la restauración. Porque hay salvos que todavía dicen mentiras. Ay, pero pastor, eso es normal, hombre, si somos humanos. Sí, claro, esa es justificación, porque la Biblia no dice eso. Hay salvos que todavía andan creando problemas y divisiones. ¿Sí? O quién sabe que sean salvos, ¿eh? Hay gente que cree que es salvo y a lo mejor no lo sea. Una persona que tiene odio en su corazón y pretende creer que es salvo porque un día hizo una oración y ya se ha equivocado, porque la Biblia no enseña eso. Ya vimos ayer que el que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha nacido de nuevo. Porque el que ama, el que conoce a Dios ama, y el que ama ese ha conocido a Dios. Porque Dios en esencia es amor. Y entonces hay Judas y hay Caínes. El espíritu de Caín es el espíritu que mata a Abel. El espíritu de Caín es esa influencia de matar a los hijos de Dios. Hoy no los matamos con pistola, machete o palo, hoy los matamos con la lengua. Y eso es terrible, amado. Por eso Satanás ocupa eso en las iglesias como una palanca para sacar a la gente inmadura. ¿Y cuánta gente se va? Hoy hablaron de mí, oí que estaban hablando de aquel, y oyó que estaba hablando de aquel. ¿Por qué se va por eso? Nosotros, por eso Dios está trayendo restauración para que seamos hijos de luz. Pues, si no es así, usted no ha creído en este evangelio. Porque en el evangelio que está acá, yo veo que en el libro de Isaías dice que Él me va a hacer un restaurador de... ¿Qué quiere decir eso? Un reparador de calzadas. ¿Alguien crió vacas aquí? ¿O vio las vacas? Allá nuestros ganaderos hacen cercos para que las vaquitas no se salgan, ¿verdad? Los reparadores deportivos somos nosotros, los creyentes maduros,
que en vez de echarle leña al fuego, ayudamos a restaurar las cosas. ¿Sí? Cuando vemos gente endeble espiritualmente, no les damos una patada para que se vayan más rápido, sino que les ayudamos. Si tú no eres de ese tipo de creyentes, todavía no has entendido el mensaje de la cruz. Si no somos de ese tipo de creyentes, no hemos entendido por qué estamos en la iglesia. Porque por eso Satanás, hermano, está haciendo su fiesta en medio del pueblo de Dios y dividiendo y destruyendo, porque el enemigo sabe estratégicamente que la única manera de destruir la iglesia es desde adentro. Por eso Dios quiere levantar una generación de creyentes maduros. Y el creyente maduro no es aquel que anda como lora repitiendo versículos de la Biblia. Yo prefiero hablar menos y vivir más. Amén. No sé usted, pero yo prefiero mejor hablar menos, porque a veces se nos va la boca y nada de práctica. Y el evangelio no solamente es palabra, el evangelio es poder de Dios, poder que transforma, poder que cambia. Amén. Poder que cambia. Por eso Jesús les decía: y para que vean que el Hijo del Hombre también tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, paralítico, levántate. Y se levantaban aquellos. Y la gente se maravillaban cuando miraban que Jesús hablaba, pero también hacía. No es lo mismo hablar que tener el respaldo de Dios, amado hermano. Usted debe asegurarse de tener el respaldo de Dios. Dios es un Dios de orden. ¿Está de acuerdo? Dios respaldará a aquellos que ha llamado. Aquellos creyentes que se sujetan por amor al Señor. Porque la iglesia no es una autocracia, ni es una democracia. La iglesia es una teocracia, donde la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Amén. Y las cabecitas más chiquitas son los ministros que Dios ha puesto en las iglesias. Y por eso enseñamos en la iglesia del Señor que la autoridad no se impone. Yo no impongo como ministro la autoridad. Si usted quiere hacerme caso, es asunto suyo. Y si no, pues bien, es usted el que dará cuenta delante del Señor. Los pastores no somos cuatreros. Ya sabe cuáles son los cuatreros que se andan robando ganado de otras iglesias, ¿verdad? Ni somos arrieros tampoco. Yo decía: ¿y qué será arriero? Hasta que un ganadero me enseñó. ¿Y qué es un arriero? Le decía yo. ¿Es un agrónomo? No, me dijo, el arriero es el que... ¡Vaca! Las arrea, pues, me decía. Oh, sí. Los pastores a veces parecemos arrieros, ¿verdad? Hermano, va a venir al culto. Ya le dije: mire, hermanita, ¿y qué le pasó aquel día, hombre? Y mire, no somos arrieros, amado. Somos pastores. Y no nos mandaron a apacentar cerdos. Voy a decir eso. No nos mandaron a apacentar cerdos. Yo creo que aquí hay ovejas del Señor. Yo creo que aquí hay ovejas del Señor. Porque la Biblia dice que no seamos como el cerdo, ¿no? Que ya lavado el puerco regresa a la charca. La bañas al cerdo, regresa a la charca. Ni como el perro tampoco. No nos han puesto a apacentar perros. Nos han puesto a apacentar ovejas. Porque el perro regresa al vómito. El perro lame las heridas. ¿Se acuerda de Lázaro? Aquel tenía enllagado, ¿verdad? ¿Quiénes llegaban a lamer las llagas? Los perros. Y he hablado de ese espíritu para los que tienen entendimiento de Dios. Ese es un espíritu que hay que reprenderlo y cuidarse de eso en el nombre de Jesús. ¿Quiere que se lo diga? ¿Y qué le hicieron, hermanita? Es que el pastor me regañó. Ya ve ese pastor tan malo, bigotón, se parece a Hitler. Yo por eso sí, mire ya, caridad. Ando buscando otro búnker donde irme a meter. ¿Quieres que te diga? Perros que lamen las heridas. No se da cuenta que el hermanito o la hermana tiene un problema de reconocer autoridad. Cuando tu hijo mete la pata aquí, en la escuela, los maestros de aquí, ¿alguien lo ha llamado alguna vez? Los maestros aquí, hasta colorados se ponen los canadienses, y te cuestionan. Tú no le enseñas en la casa, les. Se siente como en la corte. Y
si la gente del mundo nos dirige de esa manera, ¿por qué no nos vamos a guiar por este bendito evangelio que nos enseña estos principios fundamentales? Si sigues mimando a tus hijos, te van a hacer pasar vergüenza. O como dicen en México, te van a hacer panchos. Y ahí vas a andar todo colorado en la escuela, pidiendo disculpas y disculpándote porque no tienes carácter para poner orden en tu casa. Orden y autoridad, por favor, no lo confunda con maltrato, porque hablamos de autoridad. Mire, amado hermano, la autoridad no es eso. Disciplina tampoco es eso. Los creyentes a veces somos muy indisciplinados, no hacemos lo que tenemos que hacer en el tiempo que debemos hacerlo. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, el sacerdote tenía un protocolo que Dios se lo dio a Moisés. Había un ordenamiento para los sacrificios. Y el sacerdote tenía que hacer exactamente, no tenía que andar inventando. Bueno, el Señor dijo que pusiéramos esto, pero no tengo tiempo, le voy a mezclar esta otra cosa. No, no podía hacer eso, porque si hacía eso, iba a ser cortado inmediatamente. El sacerdote no podía entrar, hermano, con su relación quebrantada con el Señor, porque por eso primero ofrecía un corderito por él. Y usted sabe que el cordero es Jesucristo. Y ofrecía el corderito con expiación para el Señor, y luego entraba, hermano, al lugar santísimo. Y llevaba un lacito por aquí. Y las campanitas, ¿verdad? Y si como aquel caminaba ahí en el altar, ahí cerca del arca del pacto, caminaba y aquellos oían las campanitas, ¿verdad? Está vivo el sacerdote, decían. Pero si ya no oían las campanitas, estaba el lazo. ¿Sabe para qué era el lazo? Para arrastrarlo. Porque detrás del velo nadie podía entrar. Y el que entraba, ahí se moría. Y entonces mejor lo sacaban muerto. Así es que el sacerdote se tenía que cuidar. Eso es la disciplina. En la gracia, es cierto, Cristo lo ha hecho todo. Pero tenemos que tener disciplina en algunas áreas, hermano. Para orar, para leer la Biblia, para venir al culto. No cada 8 o cada 15 o cada semestre. Porque hay creyentes navideños, hay veraneros, otoñales. Y yo he visto aquí creyentes todoterreno, hermano. Aquí están, sea verano, invierno, y Dios los va a bendecir por eso, amado hermano. Y el que te quiera enseñar lo contrario, exhórtalo con la Escritura. Porque aquí la Biblia no dice eso. Aquí dice la palabra del Señor. Una vez una señora viene, ay, usted solo quiere tener a uno en la iglesia. Mire, si usted no va por mí, le dije. Y ha leído mal la Biblia, porque aquí la Biblia dice que cuando veamos que aquel día se acerca, que nos quedemos en la casa. ¿Qué dice la Biblia? Cuando veamos que aquel día se acerca, más debemos correr a la casa del Señor. Hoy más que nunca la iglesia debe ser más disciplinada en congregarse, en desarrollar disciplinas espirituales, en ayunar. Yo no sé cuántos ayunan en su casa. ¿Cuántos oran? ¿Cuántos tienen el altar familiar? Un par de familias se me han acercado a mí y me dicen, hermano, nosotros tenemos nuestro altar familiar. Gloria a Dios, sígalo haciendo. ¿Cuántos se unen con su esposa, con sus hijos a orar? Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Ya ve que la Biblia dice que hay maldad en la tierra, hermano. Hay maldad, y la maldad ha llegado a todas las esferas de la sociedad, a la escuela, al gobierno, a la política. Amén. Vaya pues, es ahí, en ese momento, donde nos rendimos a las malas prácticas. Aquí enseñamos una cosa que poco han escuchado. Hay pecados que no huelen a marihuana, ni a licor, ni a otra cosa. Nosotros pensamos que la gente pecaminosa son los que están allá bebiendo, drogándose, y bueno, sí, obviamente están atados, pero hay pecados terribles que no huelen a eso, como la envidia. ¿Cuánta gente se mueve por espíritus de envidia, por espíritus de celos? Los celos, hermanos, no son de Dios, los celos son de la carne.
¿Sí? El orgullo. Los malos pensamientos no se ven, pero están ahí. Entonces, ¿quién nos puede hacer libre de eso? El Espíritu Santo. Porque la sangre de Cristo está en usted, amado hermano. Si nosotros no hacemos algo por evitar esas malas prácticas, nos vamos a rendir a ellas. Y es ahí donde ese espíritu de Judas, ¿verdad?, se manifiesta en nosotros, porque vendemos a Jesús por monedas que el mundo nos ofrece. Mucha gente negocia su fe por cualquier cosa allá afuera. ¿Sí? Y las cosas temporales de este mundo empiezan a ser prioridad. Y ya no las espirituales. Ya es prioridad mejor esto, mejor aquello, lo otro, pero ya no lo es el Señor. Y entonces ahí nos hemos rendido. Nuestros principios entran en negociación. Yo le voy a decir algo. No negocie sus principios espirituales. Amén. No negocie. El Satanás le gusta negociar. Ah, sí, pero mira, no hay que ser tan así, hombre. Ese pastor está loco. Sí, bien loco. Por la causa de Cristo. Porque a la gente que se pierde les locura el evangelio. Y bendita locura que salva. Y los de este lado, no negocie sus principios. No los negocie con nadie. La gente va a decir, ¿y por qué se congrega? ¿Y por qué lee la Biblia? ¿Y por qué va ahí? ¿Y por qué usted no tiene que sujetarse? Usted haga así, si el Señor la ha hecho libre. Mire, los rebeldes hablando de Biblia. Usted no debe negociar esos principios, porque si la palabra lo dice, amado hermano, es porque es una verdad. ¿Sí? El pecado nos enreda hasta el punto de esclavizarnos. Cualquier cosa, el orgullo, la vanidad puede esclavizarte y entonces no podrás salir de ahí a no ser que hagas algo, a no ser que te rindas al Señor. ¿Qué cosas estamos haciendo o dejando de hacer? Debes preguntarte esta noche. Que nos están robando la esencia de lo que somos en Dios. Hay muchos creyentes que se caen y se enfrían en la obra por las amistades que tienen. Las malas amistades influyen. Y se lo he dicho vez tras vez. Y si no haces nada, entonces Dios tendrá que tratar contigo. Las malas amistades influyen en tu vida. ¿Qué dice la palabra del Señor? Las malas conversaciones. ¿Por qué andaremos en amistad con el mundo? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas o Belial con el Señor? ¿Por qué hemos de beber de la copa de los demonios y de la copa del Señor? ¿Por qué hemos de negociar nuestros principios? Yo he visto gente, hermano, en esta ciudad, creyentes que se consagraban, que vivían, creyentes que eran genuinos, pero se descuidaron, comenzaron a andar con gente del mundo, con creyentes amargados que se han apartado y comenzaron a decir cosas y cosas y cosas y luego se amargaron y terminaron en el mundo. Y hoy están ahí, atados en el alcohol, bebiendo, drogándose, lamentándose de lo que eran, pero no se dieron cuenta cómo comenzó ese proceso de engaño, porque abrieron una puerta. Las malas amistades van a influir, y no precisamente la gente del mundo. A veces dentro del mismo pueblo de Dios se manifiesta ese espíritu de Judas. Todo creyente o toda persona que se diga ser creyente, que te esté influenciando a no congregarte, a esto, a la desobediencia o influenciándote hacia la rebeldía, debes rechazarla en el nombre de Jesús si realmente usted quiere cuidar su vida espiritual. Yo personalmente le doy mi testimonio, con divisionistas ni me junto, porque la Biblia así dice. Yo no les digo, les dijo Pablo, que no se junten con los del mundo. A ellos hay que acercarnos para traerlos a Cristo, no para andar de la mano haciendo lo que ellos hacen. Así en palabras sencillas. Yo les dijo Pablo, que no se junten con personas que se dicen ser creyentes y sean esto, aquello y lo otro. Porque esos van a contaminarte. Esos van a contaminarte. Y si usted no hace caso, bueno, usted asumirá las consecuencias, porque la vida espiritual no es un juego. Si rompes los principios que Dios estableció en su palabra, tarde o temprano, vamos a asumir las consecuencias. Una hermanita no hacía caso y alcahueteaba a sus hijos. ¿Sí saben esa palabra en Colombia?
Y el pastor, un pastor le aconsejaba, pero después él quitó sus manos porque hay un momento donde uno tiene que dejar que sea la misma persona que tenga una experiencia para que entienda esto. Nunca entendió la hermana. Y después no paraba en la oficina del pastor. Su hijo andaba en un reclusorio juvenil, luego estuvo en un programa de rehabilitación de drogas, fue para la policía, y esto y lo otro y aquello. Era una cosa mala tras otra, tras otra, tras otra. Y cómo se lamentaba aquella pobre hermana. Porque no atendió el consejo de Dios. Mimó mucho a su hijo. Nunca aplicó los principios. Conocí una hermana y mi esposa la conoció. ¿Te acuerdas? Voy a mencionar su nombre porque algunos van a ver en Facebook. No, ¿qué estoy hablando de ella? En El Salvador. Una joven, cómo le encantaba ir a la iglesia. Al frente, danzando, una joven de 16 años. Y su abuelita entró a saber qué cosas en su corazón, porque a veces hay mamás que sienten que la iglesia les ha quitado a sus hijos. Hay esposas que sienten que el pastor les ha quitado a sus esposos. O hay esposos que piensan que el pastor les quita el tiempo a sus esposas y que solo te quiere tener ahí. ¿Por qué no pone a la hermana fulana, Candamandapia? ¿Y por qué solo a ti? Y entonces se vuelve un martirio la vida en casa. Y la pobre hermanita o el hermano queriendo servir, queriendo ofrendar, queriendo diezmar. Mire, hay a veces cónyuges que influencian a sus cónyuges hasta para que no ofrenden, hermano. Y ya vas a darle, que no diste antier. Ay, deje, hombre, que su esposo, si el Señor se lo ha revelado en su corazón. Bueno, no entremos en esos términos porque son temas espinosos aquí, pero esta hermanita ahí, esa mamá abuela, sentía que su nieta se le había quitado la iglesia. Y mire, comenzó a ponerle, ya no vas a ir a la iglesia. Y esa joven lloraba. Estoy hablando de algo real, no se esté haciendo el dormido. Lloraba. Y hablaba al pastor. Y el pastor, hermanita, mire, déjela ir, hombre. Mire, ¿qué malo le va a pasar en la iglesia a esta joven? Mire la edad y todos los argumentos que todo ministro utiliza, la palabra, no, pastor, bueno. Y la hermana se congregaba en la iglesia. Ella va a ir al culto conmigo, al de adultos. Bueno, está bien. ¿Sabe que esa joven se amargó del evangelio? Llegó a despreciar la iglesia. Y después, ¿quién cree que estaba en la oficina del pastor? La mamá abuela, con orejas grandes. Pastor, mi nieta se ha ido a los bailes, a los carnavales, vaya a decirle algo. No, pastor era un hombre sabio. No, ninguna fuerza natural podrá doblegar un árbol que ya se torció, hermano. Solo el poder de Dios. El problema es que en el proceso algunos árboles torcidos se van a tener que quebrar. Algunos van a aprender las lecciones en la cárcel, en el hospital. Dios no lo quiera. Yo no quiero eso para tus hijos, hermano. Yo no quiero eso para los míos. Como pastor se lo digo y como padre espiritual, si usted me reconoce así, yo deseo sinceramente que usted y su familia sean prosperados, como dijo Juan, en todo. Pero que así también esté prosperando su vida espiritual. Que aquí, si en 5 años estamos aquí o en otro lugar y nos seguimos viendo la cara, que podamos decir, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios que tus hijos están en la universidad y le están sirviendo. Gloria a Dios, hermanita, mira que tu hija está tocando ahí, está ministrando. Ya me bajé yo porque eso quería, ¿no, joven? Gloria a Dios que tus hijas estén ahí. No es cualquiera el que se sube ahí, hermano. Es un llamado. Cualquiera lo puede hacer, pero hacerlo a la medida de Dios es un llamado. ¿Sí? Y esta abuelita, hermano, hasta el día de hoy, esa persona ya es una mujer grande, ya de edad. Hasta el día de hoy, ella vive en Estados Unidos. Esa mujer no ha regresado a los pies del Señor. ¿Ve? Por haber roto un principio espiritual.
No negocies los principios, ese es el mensaje. No le des cabida al espíritu de Judas. Judas era un apóstol que estuvo ahí. Probablemente una parte de él con una gran intención de hacer las cosas. Quizás hasta se maravillaba, pero otra parte en él le decía otra cosa, porque el pecado permitió que aquel hombre fuera pudriéndose interiormente hasta llegar al punto de vender al maestro. Porque después su conciencia le acusó y lloró amargamente. Y la única opción que vio fue suicidarse. Yo le pregunto, si Judas se arrepiente, amado hermano, ¿lo salva Cristo? Sí. Yo te aseguro que si Judas se hubiera arrepentido y ahí a los pies de la cruz le hubiera dicho: Jesús, perdóname por haberte vendido, yo te aseguro que el Señor en sus últimos momentos de vida en la cruz le hubiera dicho: no te preocupes, hijo, que yo también morí por ti. Mi sangre fue por ti. Pero no se arrepintió. Yo te aseguro que si Hitler se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. Aún así hubiera matado 6 millones de judíos. Pero a mí me late que eran vasos de ira que se levantaron con propósitos en la tierra. Porque hay gente, amado hermano, que no se va a convertir ni aunque le hables todo el día y toda la noche. Cada quien es libre de tomar su propia decisión en el Señor. Debes preguntarte, ¿qué cosas estamos haciendo o dejando de hacer que nos están robando la esencia de lo que somos en Dios? Pregúntate esta noche, ¿qué estás dejando entrar en tu corazón? ¿Qué te está contaminando? ¿Qué sentimientos navegan en tu corazón que les estás dando cabida y que te hacen sentir mal cuando vienes a la iglesia? Porque yo veo un versículo que dice: yo me alegré con los que me decían. O sea que usted debe venir alegre aquí, no con cara de sepulcro. Digo, hablo a creyentes. Si usted no ha conocido al Señor, no es con usted todavía. Hablo a creyentes. Pero a veces no ves esa actitud en el pueblo. Pesadez, otro culto. Sí, Señor. Ay, amado hermano, así te va a agarrar la venida de Jesucristo. Y eso contradice lo que la Biblia dice: el gozo de Dios es mi fortaleza. El gozo, sí, mire hermanito, lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, que ya vamos a participar, ha sido grande, hombre. Deberíamos de dar saltos de a metro. Si no, vamos a ir a una condenación eterna, hombre. ¿Cuáles son las características del espíritu de Judas? Y yo he visto 7 en la Biblia. Una de ellas, la pasividad con el pecado. La pasividad con lo que no es de Dios. Judas sabía que algo no se movía bien en su corazón. Yo le pregunto, ¿sabemos nosotros que algo no está bien en nosotros, hermano? Sí, aunque el pastor no te lo diga, hombre, usted sabe, porque usted tiene el Espíritu de Dios, que es un dispositivo que le alerta cuando algo no está bien. Y te redarguye y te dice: hijita, hijo, tranquilo, porque hay orgullo, hijo. Hay orgullo porque ya ves cómo reaccionaste. Hay orgullo. Hay mucha gente que es pasiva en ese sentido. Saben que andan aquí algo, pero no hacen nada. Pasan los años. Y la solución práctica que buscan es buscar otra iglesia. Así resolvemos los seres humanos los problemas espirituales. Y ya le dije yo, eso es cambiarle enfermo de cama. Eso es cambiarle enfermo de cama. Porque el problema no es la iglesia. No, el problema no son los que están alrededor de ti, amado hermano. El problema eres tú y yo. Aún así tú estés rodeado de lobos y leones, si tú eres luz, la luz va a resplandecer en las tinieblas. Y no las tinieblas van a gobernar tu vida. Porque el poder de Dios es más grande. El amor de Dios supera cualquier cosa. Por eso el antídoto contra el orgullo, el odio y la crítica y esas cosas que a veces nos dicen a los hijos de Dios es el amor de Dios. Ellos se amargan y se les hace chiquito el hígado y se les seca sus vidas porque quisieran verte destruido. Quisieran ver la iglesia destruida. Pero la iglesia del Señor no la va a destruir nadie.
Porque es la iglesia de Jesucristo, la que Él pagó con su vida, la que Él mismo dijo que ni lanza ni jabalina van a prosperar contra el pueblo de Dios. Pero si usted da cabida en su corazón, usted sí puede ser destruido. Por eso la Biblia dice que miremos bien cómo caminemos, no sea que nos resbalemos. ¿Alguien se resbaló alguna vez en alguna cáscara? Yo me caí varias veces. En el hielo, ¿verdad? El hielo negro, aquí cae uno doblado. Una vez íbamos para Winnipeg el año pasado, o este año, no me acuerdo. Y estaba, ya ve que Winnipeg es bien helado, a -30, y la calle se miraba como espejo. Y iba una abuelita con una de esas cositas y se resbaló con todo y andadera y cayó así, hermano, ¡pah!, en plena calle. A Dios gracias, no venían carros más allá en la Porsche. ¿Cuántos vehículos pasan? Todo el mundo se paró a ayudar a la abuelita. Que no nos pase eso en la vida espiritual. Hay gente que ya se deslizó y se cayó, hermano. Y como son orgullosos, todavía andan predicando así. Qué mal por ellos. Porque por este mismo evangelio, el Señor los va a juzgar. Por este mismo evangelio. Y van a caer en la categoría de aquellos que, Señor, yo eché demonios en tu nombre. Yes, it is. ¿Y por qué estoy aquí? Porque nunca te convertiste. Pero ¿y los endemoniados? Esos los saqué yo, no te preocupes. No tú. Pero yo predicaba, Señor, y la gente se quedaba con la boca abierta. Hasta me pedían videos, CDs. Y yo se los daba, Señor, para bendecirlos por los remas que tú me dabas. ¿Y por qué estoy aquí? Porque nunca te convertiste. Predicabas para tu propia gloria. Si la predicación no es para envanecernos, la predicación no es para adular, la predicación no es para volar cabezas desde el púlpito tampoco, ni que llegue usted de machetero allá a agarrar a los que están en la línea, a decirles todo lo que está en su corazón. No, la predicación es para edificar a la gente. La predicación también es para enseñarle a la gente que hay un enemigo y que ese enemigo es el pecado mismo del hombre y obviamente Satanás, pero que nuestro propio enemigo es nuestro propio pecado. Lo que saca a la gente de la iglesia no es ninguna persona, es su propio pecado. Lo voy a decir de nuevo, lo que saca a la gente de la congregación es su propio pecado, porque así te trataran mal. Esa no es la razón, porque yo veo en la Biblia que dice que a los que amamos a Dios, y entonces pues a los que amamos a Cristo todo nos ayuda bien. Me regañó y gloria a Dios. Le puso un ticket del policía, gloria a Dios, hombre. ¿Para qué anda manejando con la beginner? El policía tiene razón, ¿sí o no? Las autoridades son dispositivos que Dios ha puesto. Los hijos, ay, que mi papá, ay, es que es un dispositivo que Dios ha puesto. Hay hijos que se van de la casa porque su papá hace esto y lo otro. Bueno, Dios se los va a demandar a ellos, porque los hijos deben honrar a sus padres, sean lo que ellos sean. Eso es un principio. La Biblia no dice honra a tu padre y a tu madre si ellos son buenos. Si yo viera eso en la Biblia, pues podríamos hacer una excepción. La Biblia no dice así: debes honrar a tu padre y a tu madre. Los que aconsejamos, a veces hay cosas bien duras, hermano. Hay padres que han abusado de sus hijos. Imagínate, un padre abusó de su hija quizás, y eso amargó la vida de esta niña. Llega a los pies de Cristo, amargada contra su propio papá. ¿Qué le dirías tú? Ore para que se lo lleve el Señor, ore para que lo elimine. Y ahí es donde te tienes que poner y decirle, como pastor, como ministro, como siervo del Dios Altísimo, yo le recomiendo que usted debe pedir perdón a su papá y abrir los ojotes así, y se va a enojar, y debes de honrar a esta persona no por lo que él hizo, sino porque fue el ser que Dios utilizó para traerte aquí. Y él dijo que hay que honrar a padre y a madre. Yo tuve que hacer eso con mi padre. Tuve que aprender a honrarlo aunque él nunca estuvo ahí.
y honrar su memoria donde quiera que Él esté. Porque he entendido el principio de la honra. La gente que no tuvo buena relación con papá y mamá no puede entender la relación padre-hijo. Te lo dice alguien que lo ha vivido. A mí me decían, mire, si Cristo es su padre, yo no podía entender eso. ¿Cómo lo iba a entender si no estuvo nunca mi padre? Yo no podía, tuve que ser ministrado, Dios tuvo que trabajar en mi corazón. Porque el hogar, si usted no lo sabe, es el dispositivo preparatorio que Dios pone en el ser humano para conducirlo a Cristo, para conducirlo a Cristo. Por eso en la iglesia hay una ausencia de paternidad increíble, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, donde hay gente que, si el pastor no es mi papá, sí, gracias a Dios, hombre. Pero si usted me reconoce, sí soy su autoridad espiritual. Y no lo voy a andar ahí, yo no soy vaquero. Si usted me ignora, yo lo seguiré amando. Si usted es de bravucón, yo seguiré orando por usted. No puedo negar en lo que yo he creído. Y entonces, pastor, bueno, oraré por usted para que Dios trabaje en su corazón. That's it. La pasividad es una característica del espíritu de Judas. Segundo, el aislamiento. La gente, hermano, que ya no camina bien, se empieza a aislar. ¿Se ha visto eso? Ya no me meto con nadie. Termina el culto y ya estoy con un pie afuera. Veo a los hermanos allá en el shopper. Te hablo de cosas reales que pasan. Y lo digo en alusión a nada. El aislamiento. Nadie me quiere. Yo solito. Mire, un mes tengo y nadie me ha llamado. Mire. ¿Y usted por qué no coge el carro y viene para acá? Si para el trabajo no lo andan llamando, que vaya a trabajar, ¿verdad? O lo llama. O lo llama el domingo el gerente de la empresa y le dice, por favor, venga mañana. ¿Sabe cuando la empresa lo llama? Cuando va para afuera. Ahí sí te llama y te sonríe. Thank you. Y ahí están los security atrás, ¿verdad? Para que salgas y no te vayas a llevar nada ni vayas a poner una bomba ahí. Pero vamos corriendo, ¿verdad? Hay problemas en los trabajos, pero no renuncias. Renuncie ya o mañana. No, ¿verdad? Y en la iglesia, ¿por qué quieres renunciar al primer problema que ves? Ay, es que esos son otros $10. El aislamiento, otra actitud del espíritu de Judas, hermano, es la dureza de corazón. Hay gente que es dura, hermano. Tú le estás explicando las cosas y no, se victimizan y utilizan el dolor para manipular a los demás. No, es que me la hizo. Y a mí el que me la hace, yo soy bien resentida. Bueno, pues así de resentida se va a ir a una condenación eterna. Porque el Señor nos manda a perdonar. Si el que está a tu lado, el que está al frente, el que está atrás de ti te ofende, ¿qué debes hacer? ¿Qué dice la Biblia que debes hacer? Perdonar. Ojo con eso, ya lo perdoné, vaya. No, cuidado con eso. Porque el perdón debe ser de corazón. Tú puedes perdonar y decir, sí, la perdono, brother, sí, aquí de Kiricio, don't worry about it, aquí seguimos tú y yo las mismas. Pero en tu corazón no lo has perdonado. Dios lo sabe, Dios lo sabe. Dios sabe cuando adoras al Señor del diente al labio. Podrás cantar como tenor y hacer así, así, y mover los pies por aquí, por allá. Pero si no lo estás haciendo de corazón, Dios lo sabe. Podrás predicar la palabra. Yo he visto gente rebelde decir que tiene celo por el evangelio. Mentirosos son. Si yo no los veo congregarse, si yo no los veo sujetarse y reconocer autoridad sobre ellos, todas las personas debemos de darle cuenta a alguien. Usted aquí en Canadá no es macho sin dueño, perdóname que se lo diga así. O pasa así. Usted vive aquí como quiere. Los que han venido de visitas, ni ustedes que han venido de visitas pueden vivir como quieren en este país.
Unos hermanos que fueron a un trámite y me compartían algo que les dijo el gobierno aquí de Manitoba. Ustedes han venido a este país para cumplir las leyes de este país. Cham, le dice uno. Y yo te digo algo. Si el mundo nos impone ese régimen a todos y seguimos ahí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Si no declaras taxas tienes que pagar una multa. Pero cada año tú tienes que declarar. Es la ley. Y si no lo haces, puedes ir hasta la cárcel. Tienes que pagar impuestos, tienes que seguir. ¿Quieres hacer una remodelación en tu casa? Tienes que ir a la ciudad. Tienes que ir al city planning y esperar que te den una carta y seguir todo el protocolo. Si lo haces a tu manera, pueden llegarte a botar la casa. Etcétera, etcétera, etcétera. Es un país de leyes que se cumplen, es un sistema que está cambiando. Bueno, y yo digo una cosa, si en este sistema de vida de esta nación nos imponen ese régimen y lo seguimos de buena gana, ¿por qué no vamos a seguir, amado hermano, lo que Dios nos enseña en su palabra? Si aquí la Biblia me dice que yo debo respetar las autoridades, si aquí la Biblia me dice que yo debo congregarme, aquí la Biblia me dice, me enseña que yo debo rendir cuentas. ¿Ves bueno que ese aplauso no fue aquí? La Biblia nos enseña esos principios. Yo he visto gente decir que tiene un celo por las cosas de Dios. No. No confunde el cebo con la manteca. Lo que tiene es envidia. Lo que tiene es hambre de poder. Quiere estar en una iglesia gobernando a la gente. Y yo voy a decirle algo. Esto es de unción, hermano. Y de llamado. Cualquiera puede ir a levantar su grupo. Yo te aseguro que ni un mes van a durar. O son ministerios que jamás prosperan. Están ahí los mismos, engañándose y no prosperan. Yo he visto eso. Cuando vamos allá a El Salvador y platico con los pastores, mira todas las historias que nos cuentan los pastores, de gente, líderes que se van, y aquí, y a veces hasta enfrente de la otra iglesia van a poner la otra, imagínense. Culto versus culto, ahí, qué terrible eso, hermano. Y me dice el pastor, mire esa gente, hasta la policía los vino a traer un día, ahí se acabó la iglesia. Porque lo que no es de Dios no va a prosperar. Escuche bien, lo que no es de Dios no va a prosperar. No necesita ser teólogo para entender eso. Lo que prospera es lo de Dios. Si yo le dije al Señor, Padre, si tú me has llamado a este ministerio, yo conozco las pautas y voy a guiarme por tus pautas, Señor. Y si aquí tú me has puesto, tú me vas a respaldar, Señor. Y fueron duros los primeros 5 años. Críticas. Y gente difícil. Pero seguimos, sabíamos en quién habíamos creído. Y Dios nos ha sostenido. Y Dios ha levantado gente con unción que nos está ayudando ahora. Ustedes han visto, ustedes mismos han experimentado. Yo le decía a una hermanita, mire hermana, ¿usted había ministrado hacia alguien? No, me dice, jamás. ¿No se goza usted ahora de lo que Dios ha hecho en su vida? Mire, yo me sentí contento cuando una vez vino una señora y era hermana de la iglesia y su niño, su nietecito estaba con una fiebre, hermano, fiebre de esas que, y ya ve que allá en El Salvador es bien complicado, hermano, irse a un hospital y todo, usted entiende todo eso. Y yo llegué ahí de chute y me dijo, hermano, ore por mi nieto. Yo no me sentía muy seguro porque pues empezaba a caminar yo en el evangelio. Y yo, mire, ¿por qué no le dice al pastor? Le dije yo, los pastores los usa el Señor. No, me dijo, usted es hijo de Dios. Me dijo, sí, le dije, Dios lo va a usar a usted. ¿Y usted por qué no ora? No, porque usted tiene que orar. Yo no sé por qué. Y yo ahí, medio nervioso, se me secó la boca. Regáleme un vaso con agua primero, le dije yo, porque no sabía ni cómo orar por un enfermo. Era mi primera experiencia, apenas tenía 1 año de ser cristiano. Pero Dios es maravilloso, hermano. La fe mueve la mano de Dios. Y bueno, ahí me acerqué al niño y empecé a orar. Le sentí caliente, hermano, la frente. Y empecé a orar. Y como a los 10 minutos, hermano, aquel niño se fue poniendo fresquito. Y llegó la temperatura normal, no le miento. Que hasta yo mismo me sorprendí, hermano. Ese día yo no pude dormir, estaba en la cama.
primera experiencia, dije yo. No, después la señora va a llamarme a mí a cada rato. Mire, me dijo que la otra chiquita, que se... Y fíjese que Dios a veces utiliza a otros hermanos. Ella era una mujer de edad madura, una mujer anciana. Y me dijo, hermano, me dijo, ¿puedo decirle algo? Usted tiene un don de sanidad, me dijo. Y yo dije, quizás sí, dije yo. Porque yo había orado hasta por mi abuelita, que le dolía una cosa, el día siguiente le dolía la otra. Y ya yo ya sabía hoy por qué vamos a orar, abuela. Le decía, porque a usted le duele un pie, le duele una mano, le duele el pelo. Bueno, mi abuelita era como el experimento ahí conmigo. Oraba en el nombre de Jesús, Señor. Y regresaba y le decía, ¿te sentís bien, abuela? Todavía ese dolor se me corrió por aquí, decía. Bueno, ya después uno va madurando y entendiendo mejor las cosas, ¿verdad? Pero yo le voy a decir algo, usted tiene autoridad. Él dijo en su palabra todo lo que pidamos al Padre en su nombre. Y estas señales van a seguir a los que creen. No a los incrédulos, a los que creen. Echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos. Aquí en esta iglesia hemos visto milagros. Lo que pasa es que la gente no testifica. Aquí en esta iglesia hay de menos 3 personas que Dios ha sanado de cáncer. Dios les ha dado trabajo a mucha gente que venía desempleados. Lastimosamente, pues algunos ya no regresan, ¿no? Pero Dios ha hecho milagros, hermano. Milagros tras milagros, cosas, porque el que hace las cosas es el Señor. No es el pastor, no es la iglesia, es Jesucristo. Entonces, la dureza de corazón es la tercera cosa, o la tercera característica del espíritu, de la manifestación del espíritu de Judas, la infidelidad voluntaria. A veces decidimos ser infieles voluntariamente al Señor. El espíritu de derrota. ¿Ha visto gente derrotada, hermano? Yo le aseguro que Judas tenía un espíritu de derrota en su corazón. Siempre andaba en oposición a Jesús. Le ungieron los pies. ¿Quién saltó? Ay, tanto dinero se lo hubieran dado a los pobres. Mentiras. Se robaba la ofrenda. Tenía largas las uñas. Y entonces estaba siempre en oposición. Estaba siempre el espíritu de derrota, gente derrotada. Por más que tú le digas que es victorioso, no lo cree. La ignorancia hacia las advertencias. Hermano, tenga cuidado. No, allá va, al frente. Pastor, fíjese que quiero que me ayude, me aconseje. ¿Cree que sería bueno hacer un préstamo? Y uno, miren, pues, tengan cuidado, hermano, porque fíjese que la palabra dice que no le debamos nada a nadie, pues, y la deuda nos esclaviza, y uno ahí, y no, al día siguiente ya vienen con el cheque ahí en la mano. Yo los voy a hacer. Y ya después anda por ahí que quiere 5 trabajos para pagar. Ya no lo ves aquí. Ataduras, a libertad te ha llamado el Señor. El corazón y el alma ausente. Este parece el tema de una canción de ranchera, pero es cierto, esa es la manifestación del espíritu de Judas. Gente ausente, se ven vacíos, empties. Tú los miras a los ojos, su mirada perdida. Se les quedas viendo, ni chicha, ni limonada, ni huelen, ni yeden, ni chana, ni juana. Ya no sienten y respiran solo para no morirse, pues. Comen para no morirse, pero están ahí, ausentes, viendo el vacío. Se han desconectado de Dios, su alma no está aquí. Judas no era cualquier persona, hermano. Este caballero era un discípulo seleccionado por Jesús. Judas no se metió al discipulado, ni lo metió el diablo. Judas, ¿quién lo escogió? Jesús. Hey, Judas, follow me. No estamos hablando de alguien que tan solo visitaba una iglesia o que apenas había recibido al Señor. Judas era uno de los 12, ¿sí? Que se supone iban a ser llamados y que con ellos iban a ser transformados para transformar al mundo, ¿sí? Judas robaba sin necesidad, siendo el hijo del rey, dueño de todo lo que existe. Si Judas tenía un problema económico, ¿por qué no venía con Jesús? Prefería robar, y hay gente así. Prefiere hacer lo incorrecto, tratos, pactos con el mundo, pero no deciden comprometerse con Dios. Mejor deciden buscar alianzas allá afuera. Judas tenía eso, mentía sin necesidad, se ocultaba de todo aquel que lo miraba. Nunca se creyó capaz en las manos del Señor, porque si hubiera sido así, pues no hubiera vendido al Señor.
¿Qué debemos hacer entonces? Reconocer que hay problemas que tratar. Es el primer paso, hermano, para no caer en esa influencia terrible en medio del pueblo de Dios. Reconocer, hay gente altiva que saben que lo que están haciendo no es de Dios, pero siguen. Y no son libres porque no reconocen. Cristo nos hizo libres, pero tienes que reconocer que hay un problema si lo hay en tu corazón. No quedarnos pasivos sin hacer nada. Movámonos al lugar santísimo. Recuerde que en el Antiguo Testamento estaba el templo y ahí hay revelación, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Hay gente que está en el atrio todavía, gente inmadura, gente que todavía no comprende las cosas. Veces aquí, veces allá, hay gente que está en el lugar santo, los que ya tienen revelación de la palabra, los que ya pueden entender algunas cosas, los que tienen la revelación para adorar, pero les hace falta intimidad con Dios. Todavía se cargan con algunas cosas, ¿verdad? Todavía hay que tratar los con pañitos tibios, no les puedes hablar así directo o porque se hieren. Todavía no tienen el carácter formado. Debemos empezar a pelear la buena batalla para salir de eso. Grábese como en una roca, hermano, los principios bíblicos de la palabra, para que no te engañe Satanás, para que no te engañe los falsos maestros allá afuera. Grábese como roca esos principios. Y por último, y no menos importante, pida a Dios, ¿verdad?, que te enamore nuevamente de Él. ¿Cuántos quieren enamorarse más del Señor? ¿Cuántos quieren estar cerca del Señor, hermano, para ser libre de todo eso? Eso va a implicar entrega total, fidelidad sin límites, sinceridad entera. Debemos ser sinceros con Dios. Usted debe ser sincero con usted mismo y ser sincero con los que están al lado suyo. Ser sincero con su esposa, sus hijos, su familia. La honestidad, la transparencia, el arrepentimiento verdadero, ¿verdad?, la sumisión completa a Dios. Cuando hagamos eso, entonces pasaremos a otro nivel. Él murió en la cruz y nos dio libertad a todos los que estamos aquí. Si Judas se arrepiente, Dios lo salva. Pero aquel no se arrepintió. El llamado esta noche, amado hermano, es a ser libre. Que nada te ate en tu corazón. Porque vamos a participar de la mesa del Señor y es necesario que cada uno se haga un autoexamen para ver cómo estamos caminando. Póngase de pie. Vamos a orar.